Y ellos dijeron, no tenemos aquí, sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráemelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Oremos. Padre Celestial, bendiga esta porción de la palabra de Dios que acabamos de leer, que seguramente es inspirada, es preservada y es útil para enseñarnos grandes cosas, Señor, acerca del Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que pueda quitar cualquier impedimento para que este mensaje llegue con poder a los corazones y las vidas de aquellos que han llegado buscando hambre y sed de justicia. Que esto puede ser una ayuda y, Señor, algo que puede hasta transformar nuestra vida si aún no hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Quién no ha escuchado de este milagro, la alimentación de los 5,000? De la multiplicación de panes y peces, ¿verdad? Yo creo que leyendo la Biblia es una historia muy conocida, pues está en los evangelios. En la escuela dominical mucha gente lo aprende como un niño y nos gozamos. Y a la verdad, en unos 5 minutos podría decirles lo que sucede, ¿verdad? Y tal vez lo voy a resumir porque el mensaje va un poquito más allá en esta mañana de lo superficial. Jesús se aparta de las multitudes luego de escuchar de la muerte de su primo, Juan el Bautista, que él es ejecutado por rey Herodes. Él fue encarcelado por predicar en contra de su pecado y eventualmente es degollado porque lamentablemente una mujer, Herodías, no le gustó para nada la predicación de Juan. Y ella buscó todo lo posible por matarlo y en fin lo hizo. Cuando le cuentan a Jesús de ese suceso, él está entristecido, como se puede imaginar, su primo, ¿verdad? Que él conocía, amaba, estaba muerto. Así que él se aparta a un lugar desierto. Así inicia la historia. En un lugar desierto. Pero cosa es que las gentes que ya estaban siguiendo a Cristo y lo amaban y lo querían escuchar, él fue por barco, corto camino, un atajo. Las gentes al escuchar que Jesús se iba al otro lado, iban alrededor en tierra y eventualmente llegaron a pie a donde estaba Cristo. Cristo ve las multitudes, sana a los que estaban enfermos, enseña del reino de Dios y luego cuando fue ya tarde hay una gran necesidad. Hay mucha hambre, todo el mundo está ya bien hambriento porque no esperaban tal vez durar tanto tiempo lejos de la ciudad. Y solamente un muchacho trajo un pequeño almuerzo. El milagro existe. Bueno, eran varios milagros ya, pero otro milagro que sucede es que Él multiplica los panes y los peces, distribuye a todos los hambrientos y hasta sobraron 12 canastas llenas de comida. Y se fueron a sus casas felices. Bueno, era una enseñanza, ¿verdad?, sobre el milagro y correctamente, es exactamente lo que sucedió. Pero permítanme, mis hermanos, en esta mañana ir un poquito más allá de lo que es superficial. Porque algo que les he dicho por años y a los que son nuevos quiero decirles, cada cosa en la Biblia, cada milagro, cada enseñanza, cada parábola, cada personaje, tiene una importancia tremenda. Vamos a Juan capítulo 20, con su lugar Mateo siempre, vayan a Juan 20. Lo que pasa es que Dios fue selectivo en lo que dejó escrito en su palabra. Punto es que no todo lo que Jesús hizo está escrito en la santa palabra de Dios. Juan mismo hace esta confesión en Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Dice, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Juan nos dice que el propósito explícito de su escritura es para corroborar la verdad de que Jesús es el Cristo, el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y las señales, los milagros que Él hizo, sirven el propósito para corroborar esa verdad, que Cristo es el Salvador y al creer en Él tendrá la vida eterna. Ahora bien, si eso es así, ¿por qué Dios incluyó el milagro de multiplicación de panes y peces? Ahora, claro, se puede predicar de tantas formas los milagros, ¿verdad? Uno pudiera predicar diciendo, bueno, con tal que a una sola persona que entrega algo al Señor, el Señor lo puede multiplicar. Y sí es cierto. Sin embargo, cuando recabamos ofrendas, no decimos, bueno, basta con uno. Y luego el Señor lo multiplica. No. Así que no se puede estirar el milagro por lo que más dará de lo que enseña, ¿verdad? Uno puede pensar en organización y liderazgo cuando estudia ese milagro también, como Jesús ordenó a los discípulos. Y claro, sería correcta la enseñanza. Pero en esta mañana quisiera contemplar el propósito por el cual Juan nos dejó saber por qué los milagros están ahí. Porque testifican de Cristo, su carácter y la salvación que Él ofrece. Algo interesante sobre este milagro de multiplicación de panes y peces es que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aparte de ese milagro, hay un solo que está en los 4 evangelios. ¿Saben cuál es? Hay 2 en total. Uno es el de panes y peces. ¿Y el otro? ¿Adivinan? La resurrección, correcto. El milagro más grande. La resurrección de Cristo está en los 4 evangelios también. Así que me pongo a pensar, ¿por qué era tan importante para Dios incluir en cada evangelio este milagro de multiplicaciones de panes y peces? Yo creo, mis hermanos, que vemos en este milagro a Cristo presentado en 3 papeles diferentes en relación a su pueblo. Vuelven a Mateo 14. Mateo 14. Estaremos entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque el relato está en los 4 evangelios y a veces hay un detalle en uno que no está en los otros. Así que guarden su lugar aquí en Mateo siempre. Mateo 14 dice, y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Primeramente, este milagro nos presenta a Jesucristo como médico, Jesucristo como sanador. Algo que deben saber que Dios en el Antiguo Testamento dejó muy claro a su pueblo que Él era el sanador de su pueblo. Creo que es Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. Ese sanador se encarnó, se manifestó en la carne, en la persona de Cristo Jesús. Y no es coincidencia ni accidente que uno de los grandes manifestaciones de su poder era en sanar a los que estaban enfermos. Cristo aquí, no olvide el contexto. Él estaba ya algo triste, humanamente hablando. Había fallecido su primo, está buscando un poco de aislación, de lejanía de la gente, y la gente al huir de él, dice el versículo 13, le siguieron a pie de las ciudades, y enfrente de él una gran multitud, entre las cuales muchos estaban enfermos. Y dice que él sanó a los que de ellos había enfermos. Ahora vayan a Mateo 8. Mateo 4 primeramente. Cristo ya, para este punto, había desarrollado una reputación de poder sanar a los enfermos. Mateo 4, miren versos 23 y 24. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió a su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó. Pregunta, ¿cuántas enfermedades pudo sanar Jesucristo? Todas.
no encontramos en todos los evangelios ni un caso donde Cristo dijo, bueno, este ya está demasiado enfermo. O esa enfermedad, no tengo experiencia con eso, no sé qué hacer. En cada instancia aquí menciona unas cuantas enfermedades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, etcétera, etcétera. Ciegos, sordos, tartamudos, todo eso Cristo los sanaba sin excepción alguna. Aún cuando la enfermedad había causado la muerte del individuo. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, verso 1, un amigo de Cristo se había enfermado, se llamado Lázaro. Lázaro murió por vejez, ni porque le chocaron en un carro, murió por enfermedad. Él sucumbió a esa enfermedad y ya estaba muerto efectivamente por 4 días. Y Cristo aún así lo resucita. Y yo no creo, hermanos, que lo resucitó todavía con esa misma enfermedad. No, Él vivió unos años después, por supuesto. Así que aún al punto cuando la enfermedad quitó la vida del individuo, Cristo pudo sanar a cualquier gente enferma. Y como es de esperar, su fama corrió por todas partes. Si tú eres un enfermo en ese entonces, ya enfermedad crónica, 1, 2, 3, 5, 10 años con enfermedad, y nadie te puede ayudar, y tú escuchas de un Jesús de Nazaret que sana a cualquiera, ¿qué vas a hacer? Indagar primero dónde está Él, cómo llego a Él, y si físicamente no puedo llegar a donde Él está, que me lleven otros. Así pasó en Marcos 2. Un paralítico llevado por 4 con el fin de ir a aquel que le podía sanar de cualquier dolencia. Mateo 8, 16 y 17. Mateo 8, 16, 17 dice, como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Punto es que el ministerio de sanidad de Cristo no era un accidente, sino una profecía que de antemano, desde Isaías 700 años antes de Cristo, dijo que Él haría exactamente eso. Ahora bien, Cristo dijo algo acerca de los médicos. Ya, claro, no tenía su oficina, no era un doctor así por el estilo, un doctor espiritual. Él era médico por excelencia, pero no es que Él tenía su oficina y que la gente le visitaba. Más bien, Él iba a donde estaban las personas. Y Él eventualmente fue llamado un médico. En Lucas 4, verso 23, miren esto, Lucas 4, verso 23, Cristo está en Nazaret, la ciudad donde fue criado, y ya con esa reputación de poder sanar. Y en Lucas 4, 23 dice, les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, decían, médico, cúrate a ti mismo. Médico, tú que haces milagros allá en otras ciudades, no te olvides dónde eres. Tú viniste de Capernaum, tú naciste, fuiste criado, no naciste, fuiste criado en Nazaret. Haga los milagros que hemos escuchado en otras partes. Médico, cúrate a ti mismo. Ahora bien, Cristo hace una comparación entre enfermedad física y enfermedad espiritual. Y está en Mateo capítulo 9, vayan allá, Mateo 9. ¿Quiénes son los que necesitan un médico? Hoy en día, en nuestra cultura, es muy común ir al médico por chequeos generales, ¿verdad? Es común. Y claro, puede ayudar para descubrir si alguna enfermedad que está ahí latente. Pero Cristo hace saber quiénes son los que necesitan un médico. Mateo 9, verso 12. Y oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él dijo eso en el contexto de unas gentes, de unos publicanos y pecadores, gente vista como muy sucia en la sociedad. Y Cristo dice, así como los enfermos necesitan de un médico,
yo como médico espiritual he venido para sanar sus dolencias. Ahora bien, Cristo es distinguido como sanador sobre cualquier otro médico en ese entonces, porque ya les dije, nunca fracasó. Nunca, jamás. Cada persona que vino a él buscando sanidad, encontraron la sanidad en Cristo. Sucede que hay un caso en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, vayan allá. Y versículo 26. De una mujer con flujo de sangre. Una condición de hace 12 años. En Marcos capítulo 5, verso 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer había intentado de tantas formas de buscar la sanidad, tantos médicos expertos. Ella fue y gastó todo lo que tenía buscando sanidad. Y lamentablemente su condición fue de mal en peor. En vez de mejorarse, dice que le iba peor. También miren Lucas capítulo 8. Lucas 8, la misma historia, solo otro detalle. Lucas 8, verso 43. La misma mujer con flujo de sangre. Dice una mujer que tenía flujo de sangre hace ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. ¡Qué decepción! Intentó docenas de personas a buscar ayuda. Intentó cantidad de medicamentos y ungüentos y esto y lo otro y nada le funcionó. Y ahora peor que nunca estaba su condición. Nadie le podía ayudar. Dice en Job 13, verso 4, sois todos médicos nulos. ¿Y sabe qué? Esto simboliza la condición espiritual de una persona que busca religión, pero sin Cristo. Hermanos, hay muchas religiones en el mundo de hoy en día. Muchísimas. Y una persona que está enferma en su pecado puede pensar, bueno, cualquier médico se vale. Son médicos, son expertos, son gente religiosa. Pero esta mujer aprendió que aunque muchos se llamen médicos, hay un solo que puede proveer la sanidad del alma y es el mismo Señor Jesucristo. Si yo sigo otras religiones que ofrecen esperanza, sin Cristo son todos médicos nulos. Y al colmo, estaré peor que como estaba antes. 1 Pedro 2. Estamos viendo primeramente Cristo como médico, médico espiritual, médico por excelencia. 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Yo no fui un ciego o un cojo en sentido físico que busqué sanidad física en Cristo, pero yo sí conocí al gran médico. Porque dice el apóstol Pedro que la enfermedad que tenemos era el pecado. Y el que tomó nuestras enfermedades y nuestros pecados y nuestras iniquidades y pagó por ellos es el mismo Cristo Jesús. Total, que podemos decir, por la herida del cual habéis sido sanados. Así que este milagro primeramente nos habla de Jesús como médico. Vamos a Marcos 6 ahora. Marcos 6. Porque en Marcos también relata el mismo milagro. Marcos 6. Vimos a Cristo como médico. Uno está enfermo de pecado. Uno está muerto en delitos en pecados. Y viene a Cristo, oye de Cristo, le sigue a Cristo, quiere estar donde Él está. Recibe la sanidad espiritual. Por la herida de Él hemos sido sanados. Ahora bien, noten que eso no es el final del milagro.
fueron sanados. Pero miren esto, Marcos 6:34. Y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Segundo, este milagro nos presenta a Jesús como pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Cristo mira esta grande multitud, enfermos, muchos de ellos, sana a los enfermos, pero ¿sabe qué hacía falta aparte de médico? Un pastor que los enseñara. Cristo mira a las ovejas, a las gentes como ovejas que no tenían pastor y comienza a enseñarles muchas cosas. ¿Qué pudo haber enseñado Cristo? ¿Qué le enseñó a hacer como cocinar o como limpiar o cómo hacer una casa? ¿Le enseñó la carpintería? ¿Qué pudo enseñar Cristo? Bueno, no hay que adivinar. Vayan a Lucas 9, van a ver de qué Cristo les enseñaba. Lucas 9, el mismo relato del milagro de panes y peces. Lucas 9, versículo 11. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron. Y él las recibió. Y les hablaba, ¿de qué? Del reino de Dios. Y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Ya ven, antes de siquiera llegar al milagro de multiplicar los panes y los peces, Cristo ya estaba funcionando el papel de médico, sanando a los enfermos. Y luego de allí, pastoreando, enseñando a las personas que eran como ovejas sin pastor. Bien sabemos que Jesús en Juan 10:11 es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Luego Pedro dice que es el príncipe de los pastores. En Hebreos 3 es el gran pastor de las ovejas. Así que Cristo seguramente cumple ese papel de pastor. Pero ¿por qué dice que Cristo los vio como ovejas que no tenían pastor? ¿De qué podría estar hablando esto? Van a Jeremías capítulo 50. Y deben saber que por muchos años el liderazgo espiritual de Israel no estaba cumpliendo sus deberes, por lo general. Y en Jeremías capítulo 50, versículo 6, mire cómo Dios describe a su pueblo. Su pueblo. Jeremías 50, verso 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado, olvidáronse de sus majadas. Qué triste. Si una oveja se pierde porque la oveja se separó del grupo, es triste, pero por lo menos hubo buen liderazgo. Lo que Dios describe aquí son ovejas perdidas porque sus pastores las hicieron errar. Cuando pensamos en pastor y oveja, así en lo físico, ¿verdad? Pastor de ovejas, la oveja solo sabe seguir. No sabe dónde hay agua, no sabe dónde hay pasto, no sabe dónde están los lobos, no sabe dónde hay peligros, no sabe dónde está el barranco. Necesita la guianza de un pastor. Así que si hay un grupo de ovejas que están todas perdidas, dice Dios, es porque sus pastores las hicieron errar. Sus pastores las guiaron por partes que no debían de haberles guiado. Cuando Cristo mira a multitudes y ve a la gente enferma y sana a los enfermos y luego ve que les hace falta una buena instrucción. Porque por ya muchos siglos habían sido gobernados, instruidos por pastores que las hicieron errar. Así que Él toma la iniciativa como buen pastor que Él es para enseñarles del reino de Dios. Y quiero decirles, el buen pastor instruye a la gente del reino de Dios. Van a Mateo capítulo 6. Como saben, Cristo habló mucho del reino de Dios, iniciando su ministerio en este sermón del monte. Enseña Mateo 6:33. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Cristo pone el reino de Dios como prioridad, significa que es más importante que aún las cosas cotidianas. Claro, no descarta el hecho que necesitamos comida y bebida, alojamiento, vestuario, pero primeramente, antes que nada, tenemos que buscar el reino de Dios. Ahora bien, esto es en contraste a los pastores errados en los tiempos de Isaías, no ellos mismos, sino sus contemporáneos. Isaías hasta Malaquías, falsos pastores que se enfocaban más en cosas físicas, en cosas terrenales, y no en el reino de Dios. Así que ahí está Cristo sanando a los enfermos y luego instruyendo a esos nuevos convertidos en qué, en cómo vivir en este reino de Dios. Es una prioridad. En Lucas 18, vayan allá, Cristo habla del reino de Dios. Lucas 18, verso 16, dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Noten que el reino de Dios se aplica tanto a adultos, como a jóvenes, como a niños. Cristo mismo, como buen pastor, enseñó que el reino de Dios es de los niños. Es más, 17, de cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con esa misma humildad y inocencia con la cual un niño recibe, así cualquier persona que desea entrar al reino de Dios debe recibir las enseñanzas de Cristo. Ahora, hay un gran impedimento en entrar al reino de Dios. En Lucas 18, versículo 24, Cristo dijo, cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, el problema en sí no son las riquezas. Uno puede tener dinero y entrar en el reino de Dios. En Mateo, creo que es 21, 22, Cristo dice, los que confían en las riquezas. Qué triste, que mientras hay un grupo de niños que están ansiosos y fácilmente reciben el reino de Dios, hay otro grupo, mayores que ya tuvieron éxito, ya tienen prosperidad, ya tienen su dinero. Por su enfoque equivocado, difícilmente entran en el reino de Dios. Ahora, muchas de las parábolas, Cristo dijo, el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a, y le voy a dar una parábola. O sea, no cabe duda que mucho del misterio de Cristo enfatizaba en verdades, elecciones sobre el reino de Dios. Y la esperanza de un día estar con el Señor afecta nuestro diario vivir. Ahora, después de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, anduvo por 40 días en la tierra. ¿Y sabe de qué hablaba? Va en Hechos capítulo 1. Cristo, mis hermanos, era un buen pastor. Y el buen pastor, desde el principio de su ministerio hasta el final, habla del reino de Dios. Algo que cualquier ministro de la palabra no puede olvidar. Hablar del reino de Dios como prioridad. Hechos 1, verso 3. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Literalmente, desde que inició su ministerio hasta las últimas enseñanzas antes de su ascensión, Cristo, como buen pastor, habló del reino de Dios. Y no es sorprendente que sus sucesores, los discípulos, hablaron de eso mismo también. Hablaron del reino de Dios. Pablo predicaba el reino de Dios a todos los que venían a él. Pablo dijo en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia
y gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto? Las enseñanzas de Jesús como buen pastor nos instruyen cómo vivir en este reino andando según el Espíritu Santo. Bueno, en Jeremías 3, ya para finalizar este punto, Jeremías 3, Cristo ya se presentó como un médico, sanando a los enfermos y para hacer la aplicación espiritual, sanando a los que estaban muertos en delitos y en pecados. Pero qué bueno que va más allá de sanarnos, sino nos instruye, nos enseña de cómo debemos vivir con la mirada en el reino de Dios, pero cómo debemos conducirnos durante estos años que estamos en esta tierra. Jeremías 3, verso 15, para eso se necesita lo que dice Jeremías 3:15. Yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Me siento honrado por los que vienen aquí semana tras semana a escuchar la palabra de Dios de la voz, de la boca de su servidor. Pero permítanme decir esto. El día, Dios no lo quiera, que yo deje de enseñarles del reino de Dios, que les deje de apacentar con conocimiento e inteligencia de la palabra de Dios, es el día en que deben buscar otro pastor. De ninguna manera quiero ser yo un pastor que hace errar las ovejas, predicando de cosas terrenales como enfoque, predicando de cómo mejorar tu vida física y tu estatus económico. No, mis hermanos, el enfoque tiene que ser la palabra del Señor y el reino de Dios. Cristo, muy claro, vio este grupo de personas. Dice, son ovejas que no tienen pastor. Y Él mejora la condición, hablándoles, enseñándoles de la mañana al anochecer acerca del reino de Dios. Bueno, a Mateo 14, veremos a Cristo en su tercer papel. Vimos a Cristo como médico, sanando a los enfermos, a Cristo como pastor, enseñando a las ovejas descarriadas, y ya a Cristo como suplidor. Cristo como suplidor. ¿De qué? Bueno, ya escucharon el milagro de panes y peces. La esencia de este milagro está en que Jesús suple una gran necesidad, el hambre de miles de personas. Por ejemplo, para que tengan idea, en versículo 21 dicen que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, ¿cuántos podrían haber estado ahí? Si cada hombre o la mayoría tuvieron sus esposas, 5,000, 10,000, y un niño 15,000, mínimo. O sea, muchísimas personas. Mi esposa se deleita en preparar comida para grupos grandes. Ella tiene un don, ustedes saben, de cocinar para grandes cantidades. Y no le cuesta. Pero llegar a ese número y teniendo nada más un pequeño paquete de comida, imposible. Así que esto no era picar los panes y los peces tan pequeños que cada uno tuvo una pequeña porción. Esto era un milagro que hace Cristo. Porque 5 panes y 2 peces fueron provistos por un muchacho, dice en Juan 6, verso 9. El único que fue preparado. Su mamá le dio el almuercito y él contento para escuchar a Cristo. Y Cristo toma ese pequeño almuerzo en la historia y dice en versículo 19, y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, organización, tomando los 5 panes y los 2 peces. Esto es lo que hay, no hay más. Entre un grupo de miles de personas, lo único que hay que queda de comida son 5 panes y 2 peces. Alza los ojos al cielo, una mirada celestial, buscando y orando a Dios. Bendijo, dio gracias a Dios,
por los pequeños alimentos que sí tenían, por este muchacho que dispuso su almuerzo para el Señor. Y el milagro está en verso 19. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Yo creo que es importante lo que Cristo hace aquí. Tuvo un poco de algo, panes y peces, ora sobre ello, bendice al Padre sobre ello, lo parte, lo distribuye a los discípulos, que a su vez a las gentes. Resultado, verso 20, comieron todos y se hartaron. O sea, yo sé que a veces cuando es escasez de comida, ¿qué hace uno? Cada uno un poquito, para que rinda, ¿verdad? Echar agua a la sopa. Ni modo. No fue así en este milagro. Todos comieron hasta hartarse, hasta saciarse. O sea, aquel que dijo 2 tacos más de mojarra, está bien, llégueselo. Se lo pasaba hasta hartarse. Pero no solamente eso. Cuando ya todos estaban hartos, 10,000, 15,000 personas ya habiendo comido todo lo que sus almas deseaban, hay sobras. Cristo manda no perder las sobras, lo vemos a continuación. Y 12 cestas, 12 canastas. No así una canastita, no, canastas llenas de comida. Vemos a Cristo como suplidor en esta parte del milagro. Pero vamos a pensar, mis hermanos, y yo voy a hacer un poco de comparación con lo físico y lo espiritual ahora. Y algo que Dios me mostró cuando meditaba en este milagro. Yo hallo un hermoso cuadro de gracia en este milagro. Y cómo Dios distribuye su gracia. Cómo Jesús provee su gracia. Permíteme por un momento. Nada más acéptalo y luego lo vamos a ver bíblicamente. La gracia es representada por el pan. ¿Por qué? Bueno, si hay un grupo de personas que tienen necesidad de hambre, todo el mundo estaba ya gimiendo porque tenía hambre. El pan es lo que canceló, lo que anuló esa necesidad. Hambrientos todos antes del milagro, saciados todos después del milagro. Y yo creo, mis hermanos, que esto, como digo, no está ahí por demás. Cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron esto, tenían en la mirada lo que Cristo es, lo que Cristo hace. Un suplidor de gracia. Van a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a dejar que en esta historia el pan represente la gracia de Jesús. Y yo espero poder hacérselos muy claro en mis comentarios del versículo que vamos a ver ahora, por qué el pan representa la gracia del Señor. Juan 1, 16, 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Ahora, no vamos a decir que no existía la gracia antes de Jesús. Génesis 6, 8. No hay gracia en los ojos de Jehová. Sabemos eso. Pero una forma mucho más tremenda que nunca se había visto. La gracia encarnada vino por el Señor Jesucristo. Y de su plenitud, de su totalidad, todos tomamos y gracia por gracia. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 rápidamente. Versículo 7. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Ok,
La primera cosa sobre este pan. En nuestra historia, la pan fue el multiplicado para proveer para los hambrientos, para que esa necesidad de los hambrientos, su mismo hambre, sería anulado por ingerir este pan que el Señor les proveyó. Efesios 1:7 me dice que todos nosotros tenemos una deuda de pecados. Y según Efesios 1:7, ¿qué es lo que anula nuestra deuda de pecados? Las riquezas de su gracia. La Biblia es muy clara, hermanos, en esto. Nosotros fuimos justificados por la gracia del Señor. Fuimos salvos por la gracia y no por obras. Más claro no puede ser en la Biblia. Lo que anuló nuestra deuda del pecado es la gracia de Jesús. Romanos 3, verso 24. Romanos 3, verso 24. Romanos 3, versos 23 y 24 mejor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, paremos ahí. Dios sabe que aunque todos hemos pecado y estamos en pecado, no todos han pecado al mismo nivel. La deuda del pecado de cada uno es diferente. Lo sabemos. Obviamente una persona que ha vivido sus 60, 70, 80 años en vicios, su deuda del pecado es muy diferente que aquel que ya tiene 6, 7, 8 años de vida. Ahora, es muy cierto que el que ha ofendido en un punto es culpable de toda la ley. O sea, pecado es pecado. Pero pensando en esto, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la respuesta a que todos somos pecadores y la deuda de pecado que tenemos? Justificado gratuitamente por la gracia del Señor. Vuelven en sus mentes a la historia. Enfrente de Jesús hay miles de personas. Ahora, unos hombres grandes, unos hombres flacos, unos niños, unas mujeres. ¿Tenían todos el mismo apetito? No. Obviamente, un varón grande va a comer mucho más que un niño de sus 2, 3 años. Tal vez el niño se conforma con poquito el pescadito nada más, la cola tal vez, y la mitad de una tortilla. Y un hombre formado ya come sus 8 tortillas más 2 mojarras completas. Lo sabemos. El apetito de cada uno es diferente. No solamente eso, dice que se hartaron, se saciaron. Unos repitieron, otros dijeron, no, basta con lo que comí. Yo creo que ese cuadro simboliza la condición de la gracia del Señor para con todo ser humano. Mientras nuestra deuda del pecado es diferente. La gracia que el Señor ofrece es suficiente para anular la deuda de cada individuo. Así que ese es el primer punto sobre el pan. Pero luego en la historia, Cristo toma el pan, lo bendice, ora al Padre, y luego ¿qué hace? Parte y da a los discípulos. No a la gente directamente, a los discípulos. Y ellos reparten a las gentes. Vaya a Mateo 10. Es un principio que Cristo muestra aquí. Mateo capítulo 10, versículo 8. Sin duda los discípulos tenían los poderes que Cristo les había dado, autoridad y potestad, como para sanar, para limpiar, para levantar muertos, echar fuera demonios. Dice Mateo 18, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Este principio de distribuir la gracia, ¿cómo la recibieron? Los discípulos no hicieron nada para recibir este poder para sanar.
simplemente fueron sumisos a Cristo, seguidores de Cristo. Y ellos fueron empoderados para hacer esto. De igual manera, en el milagro de panes y peces, ellos reciben del Señor canastas llenas de panes y peces, no para que ellos vendiesen los hambrientos. No, como ellos recibieron de gracia, también dieron de gracia a los demás. Vayan a 1 de Pedro 4. Vamos a hacer la comparación espiritual ahora. Hoy en día, Cristo ya está a la diestra del Padre, está en la gloria, pero Él sigue administrando y dispensando gracia a los hambrientos hoy en día. ¿Cómo es que lo hace? 1 Pedro 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, administralo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria, imperio para siempre, jamás. Amén. Pedro nos exhorta a ser buenos dispensadores o administradores. ¿De qué? De las gracias de Dios. En sentido muy literal, los discípulos administraron la bendición de los alimentos a los hambrientos. Todo originó con el Señor, por supuesto, Él lo multiplicó, pero utilizó a sus siervos para brindar esa gracia, lo que cancelaría su hambre a la gente necesitada. Hoy en día, nosotros somos llamados a ser dispensadores de la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Verso 11, hablando conforme a las palabras de Dios. En Hechos 20:24, el ministerio de Pablo era de dar testimonio del evangelio de la gracia. Cada vez que tú y yo testificamos a los perdidos de Cristo, estamos en el negocio de distribuir pan a los hambrientos. Jesús mismo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Punto es, cuando nosotros, encargados por el Señor, distribuimos ese pan de vida a los hambrientos, estamos literalmente dispensando gracia a los que están muertos en delitos y en pecados. En la historia, Mateo 14, miles de personas, la provisión fue multiplicada, fue repartida, y al final dice que sobraron 12 canastas de comida. Romanos capítulo 5, ¿cómo esto puede simbolizar la gracia? Romanos capítulo 5. Ahora bien, yo creo que aún con esto hay una hermosa verdad sobre la gracia del Señor, aún en el pan y los peces que sobraron. Ahora bien, ¿sabía Cristo cuán grande era la necesidad de las personas de hambre? Claro. ¿Podía haber hecho Él exactamente la cantidad de panes y peces que se iba a consumir y ni un pez más? Por supuesto que sí. Pero Él como suplidor, no se olviden, Él es el suplidor, suple mucho más de lo que se necesita para el hambre en ese momento. Lo vimos claramente. 12 canastas llenas sobraron. Y gracias, hermano Héctor, por esa lectura, porque precisamente donde quiero ir. Romanos 5, versículos 20 y 21. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, que abundase. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. La verdad que Pablo presenta aquí es la gracia del Señor siempre abunda y sobreabunda más que el pecado. El pecado puede abundar, eso sí, pero en cada instancia la gracia del Señor sobreabunda, o sea, sobrepasa grandemente la necesidad
Cuando pensamos en la historia, cada uno que decía, quiero repetir, y quiero otro, quiero otro, quiero otro. Tal vez los discípulos pueden pensar, ¿será que habrá suficiente? La necesidad es grande. Hay mucha hambre, mucha gente. Cristo, como buen suplidor, proveyó aún más de lo que fuese necesario. ¿Y saben? Es lo mismo en el ámbito espiritual. Efesios 2, rápidamente, Efesios 2. Por eso les dije, multiplicación de pan y peces es un hermoso cuadro de cómo el Señor cómo Él provee, cómo Él dispensa y hasta hace sobrar la gracia para nosotros. Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo, cuando escribe la gracia, dice que es abundante. Y es una abundante riqueza de su gracia. 1 Timoteo capítulo 1. Pablo describe la gracia del Señor en su propia vida. Y esto es buena exhortación a cualquier persona que dice, mi deuda del pecado es grande. No sé si habría suficiente gracia para cancelar esa deuda. Te digo, si hay suficiente gracia. Porque mira lo que Pablo mismo confiesa en 1 Timoteo 1, versos 12 al 16. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, mis pecados, ahí están, blasfemo, perseguidor, injuriador. Perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes. Mi deuda del pecado era así grande, ofensivo ante Dios. Y qué bueno que en Cristo yo encontré una gracia que sobrepasó, abundó grandemente para cancelar mi deuda del pecado. Ahora bien, Cristo puede perdonar al pecador más vil. No importa cuánta culpa tenga el pecador, hay suficiente gracia del Señor para perdonarlo. Bueno, Juan 6, casi estamos terminando, Juan 6. Entonces vemos la necesidad del hambre, la provisión de Cristo en proveer, no solamente suficiente para saciar su hambre, para cancelar su hambre, sino hasta sobró. Y miren esta palabra, porque uno podría pensar, no, Cristo hizo más en caso de. Yo creo que nuestro Señor es más inteligente de ahí. No en caso de. Juan 6, verso 12. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues, henchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y siempre, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Y las 12 canastas? ¿A dónde fueron? ¿Será que le dieron al muchacho por proveer su almuerzo? Y todo muchacho, aquí está. Bueno, podría ser. 12 cestas, 12 discípulos, cada discípulo recibió su canasta. Podría ser, pero andando con Cristo, ¿qué necesidad habría de andar con 12 canastas de comida?
Yo creo que la respuesta es mucho más sencilla de ahí. Cristo sanó a los enfermos. Cristo enseñó como buen pastor a los desviados. Cristo suple a los hambrientos una provisión abundante de comida que simboliza su gracia. ¿Qué tal si después de comer y estar ahí platicando y siguiendo a Cristo todavía, otra vez surge el hambre? ¿Sabe lo que las 12 cestas representan? Que no importa si aparece en el futuro otra necesidad de hambre. Cristo tiene más. Nosotros nos gozamos en la salvación por la gracia. Pero si ustedes como yo, no solamente necesitamos la gracia para ser salvo, sino aún después de ser salvo, tenemos que vivir en la gracia del Señor. ¿No es así, iglesia? No es así que hay una deuda de pecado que hay que cancelar y lo que lo cancela es la gracia del Señor. Nos gozamos en salvación por la gracia y debemos gozarnos en la vida cristiana que se esfuerza en la gracia del Señor. 2 Pedro 3, vamos a terminar con esto. Es lógico pensar que esas canastas de comida que sobraron serían dispensadas según las necesidades futuras. Y en lo espiritual nos hace entender que cada vez que necesitamos cancelar la deuda del pecado, hemos fallado al Señor, decepcionamos al Señor, Cristo no va a decir, bueno, lamentablemente se fue el último pancito por ahí, no hay más. Las últimas gotas de mi gracia ya fueron dispensadas para con otros, no hay más para ti. No, las 12 canastas de comida que sobraron, nos dice que mañana, pasado de mañana, 3 años después, siempre que tú necesites gracia del Señor, la vas a encontrar. Y viene el caso, lo que Pedro exhorta, 2 Pedro 3:18, más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Salvos por la gracia, pero sigamos creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Y tenemos que dudar. Aquel que nos sanó como buen médico, aquel que nos pastorea en ciencia, inteligencia, en cosas del reino de Dios, es un constante suplidor de su gracia y de la cual nos hace partícipes, nos hace dispensadores de esa gracia a los perdidos, y aún hay una fuente mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Mis hermanos, conocí la historia, multiplicación de panes y peces. Espero que cuando leemos la Biblia, sean parábolas, sean milagros, sean enseñanzas, que nos enfoquemos en Cristo como mi Salvador, sí, pero como aquel que me sostiene aún en mi vida como oveja de Él, como seguidor de Él. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque este suceso hace miles de años, en un lugar desierto, no recibió mucha publicidad de gente famosa. Posiblemente ni siquiera otros supieron de esto hasta después que fue escrito. Pero lo que aconteció en ese desierto es de gran bendición. Porque vemos al Hijo de Dios cumpliendo 3 papeles tan importantes: de médico, de maestro y de suplidor de gracia. Nos gozamos en que nosotros hemos ingerido ese pan de vida. Hemos conocido a aquel que descendió de los cielos para darnos vida eterna. Y vivimos diariamente con esa provisión de su gracia que nos administra. Y Señor, aunque nosotros fallamos y hacemos cosas dignas de reprensión, sabemos que tu gracia sobreabunda
para cancelar esa deuda del pecado. Y esas canastas llenas nos dejan saber que siempre hay gracia con el Señor. Ayúdanos a crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesús. Y Padre, no olvidando que como discípulos tuyos nos haces partícipes en dispensar esa gracia al mundo perdido. Y como recibimos de gracia, también damos de gracia. Hablamos y testificamos del Evangelio de buenas nuevas y salvación de gracia al mundo que todavía está muerto en delitos y en pecados. Padre, gracias por esta pequeña enseñanza. Haz que quede en nuestras mentes y corazones y que transforme nuestra forma de vivir y hasta de leer la santa palabra de Dios. Bendiga a cada uno que vino esta mañana y llévenos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.